Buenas tardes, continuamos el estudio bíblico en 2 Corintios y ahora entramos o introducimos el capítulo 12. Ya estamos entrando a los últimos dos capítulos de esta carta. Eso es muy importante y hay temas bastante importantes en estos dos capítulos. Principalmente el 12, que el apóstol empieza a narrar de una forma muy sencilla, muy simple y por supuesto ni siquiera es una narración, solamente es un señalamiento, las visiones que él tuvo, que ciertamente son cosas tremendas, maravillosas, pero el apóstol es muy humilde, es muy discreto y es lo que notamos en su forma de expresarse. ¿Por qué muestra y por qué habla sobre sus revelaciones? Pues es porque está dando su la certificación que él tiene apostólica. Recuerden, apóstol significa enviado, entonces el enviado de quién es enviado de Cristo con revelaciones directamente celestiales, manifestadas por el Señor. Recuerden que el apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo en su ministerio, es el único de los 12 que no estuvo en el ministerio público, físico, terrenal del Señor, pero supongo que el Señor compensó todo esto debido a sus revelaciones. Y las cosas que Él expresa, las cosas que Él predica son y dependen de estas revelaciones. Si queremos saber, y tal vez a eso me refería con abundantemente, Él nos narra, porque a lo largo de Romanos, Corintios, hemos visto diferente expresión de la revelación del apóstol y ciertamente estas revelaciones se las recibió a causa de estas visiones. Es decir, ¿por qué el apóstol Pablo fue llevado al cielo? Tenemos que entender claramente que es a causa de la doctrina que él trajo, la doctrina que él expresó a la iglesia y que por supuesto la plasmó en sus cartas. Y era el objetivo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el llevar a este siervo, a este enviado, a este gran apóstol, precisamente para que nos entregara la doctrina. Es esa la razón por la cual el apóstol Pablo recibió sus revelaciones. No lo expresa en este momento, pero lo hemos visto a lo largo también de Gálatas. Hay otras expresiones acerca de sus revelaciones muy interesantes y todo tiene que ver con la doctrina. Cuando el apóstol nos habla sobre las lenguas en Corintios, en 1 Corintios, pues empieza a narrar sobre la doctrina, sobre la enseñanza, y ese es el propósito. El Señor lo que quiere hacer es eso. Y si se preguntan, bueno, ¿por qué no hay algún siervo o alguna sierva que vaya al tercer cielo, que vaya al paraíso, que vaya a escuchar cosas? Porque ya está la doctrina, ya está la doctrina. Entonces no necesitamos más doctrina, ya estuvo, ya se dio. Y todo aquello que tenga que ver con una nueva doctrina de Cristo les traigo, por lo general es un error, por lo general es una mentira, simplemente desde ahí. Ya sabemos que es mentira. Vemos, por ejemplo, el caso de los mormones, que supuestamente se le reveló a José Smith de que el Señor Jesús estuvo aquí en América después de su resurrección y estuvo con los nativos y otro montón de cosas, que es lo que supuestamente narra el libro del Mormón. Y entonces ya sabemos que todo eso es mentira. Siempre cuando se trae una nueva revelación se trata de certificar como una nueva visión, como una nueva manifestación. Y el apóstol Pablo es bastante claro en el primer capítulo de Gálatas, en donde queda sellada ya la doctrina y queda ya sellada la revelación. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, si nosotros o un ángel les traemos un evangelio diferente al que se les ha predicado, entonces sea anatema. Entonces no existe otro evangelio, no existe otras revelaciones, no existe otras manifestaciones. Y personalmente tengo en mucha duda de todas aquellas revelaciones y manifestaciones que dicen algunos, yo fui al cielo solamente para ver el cielo, yo fui al infierno solamente para ver el infierno. Yo fui al infierno, entonces está horrible. Eso es lo único que vine a decirles. Entonces, en mi opinión, pues, es total falsedad todo eso, producto de un sueño y de una imaginación bastante fuerte, bastante ingeniosa. Entonces no nos dejemos llevar por eso. El Señor tenía propósitos específicos, lo vemos también con el apóstol Juan en cuanto al Apocalipsis. El Apocalipsis no fue un paseo en el cielo, fue una revelación bien profunda, bien fuerte, una revelación que necesitaba el peso de un apóstol
Por supuesto, hay quienes tienen la postura de que no es el apóstol Juan. Nosotros tenemos la postura que es el apóstol Juan y ya. No vamos a darle otro sentido o dar otra autoría a esa carta y a ese mensaje tan importante del Señor Jesucristo, especialmente porque se lo atribuyen a un Juan, quién sabe qué. Entonces, pero no es el apóstol Juan, dice. Entonces nosotros no, nosotros simplemente nos quedamos y somos tradicionalistas, bueno, está bien, somos tradicionalistas y nos quedamos con el apóstol Juan. Y es una revelación bastante profunda para toda la iglesia. De hecho, el Apocalipsis no es para la iglesia del fin del tiempo, sino que el Apocalipsis es de ayuda, de provecho, de bendición y de fortaleza para toda la iglesia a lo largo de sus generaciones. Es por eso tan importante. Ahí lo vemos, entonces es fácil darnos cuenta cuál es el sentido de las revelaciones. Dios no lleva a paseo a nadie simplemente para que vea qué bello es y qué maravilloso es. Hay propósitos específicos. Esas revelaciones tan gloriosas, tan grandiosas, tienen un propósito específico. Ya vale la pena entender eso. No nos creamos cínicos o que estamos dudando ni ninguna cosa, o muy juiciosos, ¿no? O muy celosos, sino simplemente, bueno, está bien, se lo llevó al cielo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Es que te voy a dar otro evangelio. Ahí está, es del diablo. Todo eso es mentira, es fácil de entender. Es que lo que antes entendieron no era, ahora sí te voy a dar la palabra. Mentira. Te voy a dar a escuchar palabras que nadie ha escuchado. Ya, se sabe que son mentiras. Entonces, no existen nuevas revelaciones, no existen nuevas manifestaciones, nuevos dones ni nada. Ya todo está hecho, ya todo está dado. La idea de la iglesia es nada más que espere. Eso es todo, que espere. Pero aprovechando que estos capítulos el apóstol Pablo venía hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos enviados, de todas las artimañas del diablo, vale la pena señalar esa. Y esa es muy importante. Yo vi a Jesús tantas veces. Lo único que quieren hacer es certificar sus mentiras y falsedades. Yo fui al cielo y me pasó tal cosa. Hoy a mí el Señor me resucitó un rato, un instante, que también lo has dicho, por cierto. Me resucitó por un rato. Ya fui yo transfigurado. Eh, Todo es mentira. Y es mentira nada más para certificar sus mentiras. Eso es todo. Y esa es la única razón. Y se nota muy claramente porque no hay ningún propósito. Incluso Isaías, quien vio la presencia de Dios, la gloria de Dios, el trono de Dios, y estaba ahí enfrente de toda esa gran majestad, de tal manera que vio incluso las ropas de Dios, tenía propósito esa visión tan gloriosa, tan maravillosa. ¿Cuál era el propósito del llamado de Isaías? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? Y entonces es cuando Isaías se ofrece. Siempre en todas estas revelaciones y manifestaciones hay un propósito. El Señor no se muestra simplemente para que veamos su belleza, sino hay un propósito, hay un llamado, hay un porqué. Y en el caso de la doctrina del Evangelio y la doctrina sobre Cristo, ya no hay más revelaciones, no hay cosas que hicieron falta. La revelación ya se dio completa. Cualquier otra revelación y manifestación, pues obviamente son mentiras. Toda esa cuestión de los sueños, cuestión del baile, cuestión de la risa, todas esas son mentiras, pues obviamente son bastante bien imitadas. Y, y de hecho algunas son bastante espiritistas y tienen tendencia hacia la brujería, como la danza profética y todas esas cosas. No sé por qué lo atribuyen a Dios, pero obviamente el caso de todo eso es que la certificación de todo eso son revelaciones. Alguien en algún lugar fue al cielo. Alguien súper lo que sea, súper profeta, súper apóstol o lo que sea, el Señor se lo llevó al cielo y le empezó a revelar cosas y de ahí se empieza a publicar. Las mentiras son muy famosas, ya lo hemos comentado en el capítulo anterior. Las mentiras atraen mucho, dan mucha fama y también dan mucha riqueza. Pues obviamente todo lo que el diablo hace es así. Lo que Dios hace no es así. No es popular, no es agradable a la gente, no es agradable al oído. Lo que Dios hace, pues llena el alma, pero a la gente simplemente no le interesa eso, debido a su maldad. A la gente lo que le interesa es lo que el diablo dice. Y muy probablemente esa es la razón por la cual el apóstol Pablo es muy discreto en cuanto a sus revelaciones. De hecho, cuando habla de sus revelaciones lo hace en tercera persona.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Creo que por ser discreto. Él mismo no quiere glorificarse a sí mismo, ni quiere que lo glorifiquen, ni quiere que lo alaben porque, el apóstol fue al cielo, el apóstol fue al paraíso y pasó todas esas cosas. No, no, no. Oigan la doctrina. La idea es que se alimente. Ustedes no están para servirme a mí, yo estoy para servirles a ustedes. Y básicamente esa es la idea del apóstol Pablo, no atraer gloria hacia sí mismo, porque entonces estaría fallando completamente en su misión y en su propósito y en su trabajo. El apóstol lo que quería era que la gloria fuera completamente para Cristo, pues obviamente Él es el único que la merece. Y Él, si fue a estos lugares tan maravillosos a escuchar cosas gloriosas, fue para poder estructurar la doctrina de la iglesia ya cuando regresara y predicar. Y recuerden que ese fue el mandato del apóstol Pablo, lo menciona cuando está hablando de los bautizos. Los bautizos en algún momento dice, doy gracias a Dios que el Señor no me mandó a bautizar, el Señor me mandó a predicar. Ese era su propósito. Recibió la doctrina y predicaba. Recordemos que esa es la razón, lo vimos en Gálatas, esa es la razón por la cual él le llama mi evangelio, mi evangelio. No es porque él se lo inventó, no es porque él lo sacó de algún lado, sino porque él lo recibió por revelación. Entonces, por eso él toma ese sentido propio, ese sentido personal, pero es simplemente una cuestión personal del apóstol Pablo. Empezamos a leer capítulo 12. El aguijón en la carne le pusieron de título, digo le pusieron, pues obviamente no fue Pablo quien se lo puso. Bueno, en todas estas divisiones de capítulos, títulos y todo lo demás. Versículo 1. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Muy importante ahí, el apóstol Pablo no solamente tuvo revelaciones, o sea, inspiraciones de sabiduría, muestras, incluso sabemos que él sí tuvo sueños y sus sueños sí fueron verdaderos, pero él también tuvo visiones, tuvo visiones. Muy importante todo esto, la forma de revelar, cómo el Señor revelaba qué en qué momento dependía del Señor y el Señor sabía en qué momento y situación era la más indicada. Versículo 2. Conozco a un hombre, aquí es donde el apóstol Pablo empieza a referirse a él en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, hace el paréntesis. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y entonces podemos ahí ir delimitando ciertas expresiones del apóstol Pablo, pues son muy interesantes y obviamente entre todo esto queda incógnita. Si el apóstol Pablo lo vivió y personalmente lo percibió en todo sentido y aún así él queda en si en el cuerpo o, no, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, entonces ciertamente nosotros nos vamos a quedar igual. Fue arrebatado. Bien, fue arrebatado en forma pasiva y es una imposición bastante fuerte la que recibe el apóstol Pablo. Imagínense ser arrebatado, ser tomado. Es algo que el apóstol Pablo lo conocía muy bien. Recuérdense que está el arrebatamiento, el cual muchos están esperando, otros tienen diferentes posturas. No vamos a entrar a eso, pero el asunto de ser arrebatado, es decir, el asunto de ser tomado. Eh, Estar normal, estar en la vida normal y de pronto ser tomado para que veas esto, ¿no? A veces así es, nos toma la vida cristiana, a veces es de esa manera, obviamente no con el nivel de revelación del apóstol Pablo, sino porque nosotros queremos y tenemos este sentido y de pronto el Señor dice, no, es este tu propósito, tu fin y yo te tomo. Ciertamente el sentir esa imposición de Dios, pero es una imposición ciertamente afable, benevolente, misericordiosa, pero es este el camino que yo quiero que vayas y es esto lo que pongo delante de ti. Hace falta una vida entregada a Dios. A eso es a lo que voy. Hace falta una vida que quiera buscar a Dios, que esté entregada a Dios, que esté consagrada al Señor, verdaderamente genuina y genuinamente santa. Una vida santa, una vida que Dios puede utilizar, una vida que Dios em, la toma como instrumento. Esa fue la expresión del Señor mismo. Instrumento escogido me es este. Es un instrumento.
instrumento escogido me es este. El apóstol se veía de esa manera y nos expone esto también en el capítulo 11 de Romanos, en donde en realidad todos somos instrumentos de Dios. Todos somos instrumentos de Dios. Y vale la pena empezar a vernos de esa forma. Eh, Tal vez es un poco fría, tal vez es un poco difícil, pero poco a poco vamos asimilando ese concepto, esa intención. Esto significa que no tenemos voluntad, esto significa que no tenemos sentido. Obviamente no, el Señor nos ha hecho con sentido, con voluntad, con libertad de decisión, con libertad de petición. Y Él incluso respeta esa libertad de petición y de decisión que nosotros tenemos a tal grado que si le pedimos algo, Él lo concede. No digo que todo, porque también Él tiene libertad. Él nos da libertad y ciertamente Él tiene mucha mayor libertad y mejor visión de decisión. Aún así, Él dice, bueno, está bien, me estás pidiendo esto, te lo voy a dar. Precisamente para hacerse palpable a nosotros, para que sea patente a nuestra vida su presencia con nosotros y su amor por nosotros. Esa es la razón que entiendo yo. Pero aún así, nosotros somos instrumentos de Dios. Todos son instrumentos de Dios, mencionaba el capítulo 11 de Romanos, donde el apóstol expone de que todos somos instrumentos de Dios. Lo que pasa es que aquellos que terminarán en condenación son instrumentos de Dios para que Dios muestre su justicia. Si quieren verlo así, tal vez es una expresión que usamos más seguido nosotros, todo el peso de su justicia. Eso es lo que son. El mundo, la gente de afuera, la gente que no le conoce, la gente que le rechaza, la gente que desprecia a Dios. Ahora, nosotros los creyentes somos instrumentos de Dios para que Dios muestre, dice el apóstol Pablo, toda su misericordia en nosotros. Para eso nos ha elegido, para mostrar en nosotros su misericordia. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué es lo que nosotros nos convertimos? ¿Cuáles fueron nuestras decisiones? Alejados de Dios, apartados de Dios. Bueno, el Señor nos rescata, el Señor nos da vida, el Señor nos salva de esa condenación segura que teníamos y hasta dónde nos pone, hasta dónde nos pondrá. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan. Entonces vamos a ser semejantes a Él, dice el apóstol, porque le veremos tal como Él es. Entonces ese nivel de elevación, ese nivel superior al cual seremos llevados como hijos de Dios y más que hijos de Dios, pues ciertamente es por solamente la pura misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios. No hicimos nada para merecerlo, aunque el Señor espera nuestra fidelidad y toma en cuenta nuestra fidelidad. No le pagamos a Dios, no agradamos a Dios, no le cancelamos a Dios en algún sentido. El que le agradó es Cristo y nos da esa justicia a nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es soberano, absoluto y depende de Él, qué es lo que Él quiere hacer de mí. Es en base a ese propósito, es en base a ese fin de Él, por lo cual Él va a decidir en esta vida, en este tiempo, que me concede, que no me concede, que hace, que me permite, o si va a componer, a encauzar mi vida. Más o menos como esto, el ser arrebatado. Lo estoy usando en forma de figura, ¿no? El ser tomado. Este es el camino que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el propósito de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos qué está pasando en nuestra vida o simplemente mejor soltamos las manos. En realidad yo no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que hacer. Señor, esto ya está fuera de mí. Sí, ese es el propósito. El propósito es que Dios va a cumplir su voluntad, su perfecta voluntad en mi vida. Y entonces es importante considerar cómo está mi vida. Todo lo que me pasa, ahí está la influencia de Dios. No mucho, más o menos. Todo lo que le pido a Dios, Él me lo concede. Mm, ¿Será que es así? Muchas veces el tener una vida arrebatada, es decir, una vida impuesta, una vida encausada, en realidad son las vidas que Dios utiliza más a su servicio. Las vidas que hacen lo constante, lo común y lo de siempre, tal vez es que no le estén sirviendo mucho. Tal vez es que no están funcionando mucho a su propósito. Tal vez, pienso yo. El apóstol Pablo estaba en una situación de predicación, de misión, y en ese momento fue arrebatado.
¿O estaba él todavía estudiando, leyendo, orando, buscando al Señor y en ese momento fue arrebatado? El apóstol menciona sus viajes primeros, es decir, después de su conversión en la carta de Gálatas. Tal vez fue en uno de esos, no lo sabemos, pero ciertamente todo eso, así como en su conversión, fue un arrebatar de su vida, ¿verdad? Figurativamente. Es decir, su vida fue arrebatada para servir al Señor Jesucristo. Recuerden que camino a Damasco él iba a perseguir a Cristo, pero fue arrebatado, fue obligado, fue doblegado a seguir este otro camino. ¿Ya? Entonces, así es la vida del apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Por qué el apóstol em, califica la situación de su vida, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé? Muy probablemente porque siguió percibiendo, siguió viendo, siguió escuchando, ciertamente él lo menciona, él lo habla. También en el capítulo 13 de Primera Corintios habla de las lenguas angelicales. Imagínense, él fue llevado al tercer cielo a escuchar las lenguas angelicales, es quien lo sabe, sabía todas estas cosas, ¿no? Pero él habla de todo esto en un sentido muy discreto, precisamente porque su propósito no es gloriarse a sí mismo, su propósito es glorificar al Señor Jesucristo con la doctrina que él le va a entregar, es decir, o que le entregó en el cielo directamente. Entonces, lo importante no es oír a los ángeles y ver a los ángeles, que el apóstol los vio, pero ¿cuál era la condición de él? ¿Cuál era la situación de él? ¿Se sentía diferente? Ciertamente se sentía diferente, pero es parte de toda esta maravilla de Dios. El ser tomado y el ser transformado, o como dice el apóstol, puede ser que fue fuera del cuerpo. La verdad no lo sé. Pero el Señor sabía hacer muy bien las cosas. Son de estos actos sublimes, son de estos actos gloriosos. Tenemos, por ejemplo, Enoc. Enoc fue traspuesto. No fue traspuesto, es lo que nos dice la Biblia nada más. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber hasta que estemos con el Señor. Pero es parte del poder de Dios el transformar. Tenemos a Elías, por supuesto, ¿no? Otro de los hombres que nunca murió, nunca conoció muerte y entendemos que de seguro también fue traspuesto, cambió su forma, cambió su ser. El Señor en su poder no quiso que él viera la muerte. Pero todas estas son señales, no son privilegios, no son ganancias en sí, sino que son señales. Le sucedió esto precisamente antes del diluvio, a Elías le sucedió esto antes del juicio a Israel. Entonces, estas son señales, son símbolos. El Señor está tratando símbolos. Pero en su poder Él puede hacer muchísimas maravillas, muchísimas cosas gloriosas, excelsas, y consideren, ¿no? La transformación de Elías para que no hubiera muerte, la transformación de Enoc para que no fuera muerte, la transfiguración, que ahí entendemos que es solamente el Señor Jesucristo quien le sucedió eso, la transfiguración del Señor Jesucristo, que en un instante su figura fue hecha excelsa, ¿no? Sus ropas ya eran blancas, él empezó a resplandecer. Y imagínense la figura y la imagen tan gloriosa, tan maravillosa que los tres apóstoles estaban ahí hipnotizados, ¿no? Por esa figura y contemplación de nuestro Señor. Entonces, a los creyentes no debería sorprenderles, no debería sorprenderles, no debería sorprendernos el hecho de que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, todos seremos transformados. Si nosotros estamos durmiendo, que es la expresión que usa Pablo, es decir, esté nuestro cuerpo en la tumba, pues en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo saldrá y será transformado y nos uniremos en cuerpo, alma y espíritu, nos uniremos con nuestro cuerpo y ya será un cuerpo glorificado. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, dice el apóstol capítulo 3 de Colosenses. Cuando Cristo se manifieste, se va a manifestar nuestra verdadera vida. Y lo que mencionaba del capítulo 3 de Primera de Juan. Entonces, nos espera una transformación gloriosa y maravillosa, esto ganado por Cristo Jesús. Es Él quien dio el pago de todo esto. Ahora, lo que Él quiere es la fidelidad nuestra como hijos, como creyentes de Él, en Él. Y es la única condición, como dice el Señor cuando está hablando del juicio, de cierto os digo que nunca os conocí.
Hay gente que piensa en forma legal. Hay gente que piensa que porque dicen Jesús, que porque dicen Dios le bendiga, hay gente que piensa que porque oran, entonces ya Jesús les tiene que salvar. Jesús eh, tiene la obligación y la imposición de llevarlos al cielo. El asunto es si yo sé, si yo tengo en mi corazón el testimonio, pues lo dice el apóstol Pablo capítulo 8 de Romanos, el testimonio de que soy hijo de Dios, es decir, Cristo me conoce. Esa es una seguridad que tiene que tener cada creyente. Que por cierto, este tema es muy importante, especialmente en el capítulo 13, cuando el apóstol hace este llamado a revisarse a uno mismo, examinarse a uno mismo y sobre todo examinar su fe. Pues muchos cristianos no examinan su fe y esto de examinar la fe también tiene que ver con la maldad, por cierto. Pero eso lo dirá el apóstol Pablo en el capítulo 13. Entonces, el Señor Jesucristo me conoce. Dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien tiene que darme testimonio de que verdaderamente soy creyente, de que el Señor me ama, de que el Señor está conmigo, de que el Señor me ha recibido como su hijo. Y esto lo hace constantemente el Espíritu Santo. No porque constantemente nos lo tenga que estar recordando, sino la idea es consolidar la convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es la convicción de mucha gente? La convicción de mucha gente es de forma religiosa. Bueno, no tengo imágenes, no tengo esto, pero sí tengo esto y esto es religioso. No me interesa la iglesia o voy a la iglesia solo por compromiso, pero es un sentido religioso, es un sentido genuino de fe. Y por eso me llamó la atención esto del ser arrebatado, porque en forma figurada. Muchas veces somos así, o sea, queremos humanamente seguir estos planes, pero Dios dice, no, quiero que sigas estos y es esto, y es por este camino que vas a seguir y puedo usar cualquier cosa. No necesita hacer esto. Recordemos que aquí son revelaciones del apóstol bien grandes, bien profundas. Entonces, a este que el Señor se lo llevó al tercer cielo, el que el Señor lo llevó al paraíso, y que vio tantísimas cosas, que escuchó tantísimas cosas, le podemos creer ciertamente que la resurrección será así como la ha narrado Cristo, la han narrado los apóstoles, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces todos seremos transformados si creemos en Cristo. Y es eso lo que estamos esperando, y es eso incluso lo que están esperando nuestros hermanos que están ya en la presencia de Dios, los patriarcas, David. Moisés, todos que están en la presencia de Dios, están esperando ese momento glorioso de tomar otra vez sus cuerpos. ¿Cristo es suficientemente poderoso? Ciertamente sí, lo es, suficientemente poderoso. Sí conocemos a Cristo, sí conocemos a Cristo. Vean, el sentido de todo esto es conocer verdaderamente quién es Cristo, porque nuestra fe se enfrenta a los dilemas e inseguridades de nuestra propia condición humana. Y si nos aferramos a eso, ciertamente vamos a fracasar. Por eso el Señor quiere que nuestra fe esté fundada en su poder, basada en su poder, dependiendo de su poder, no del nuestro, no de nuestras capacidades, no de nuestros estudios, no de nuestras lecturas, no de nuestra costumbre, no, sino de verdadero poder, que el Señor es quien nos sostiene. Cuando vemos ciertamente como humanos nada más, y vemos a Abraham de 100 años y a Sara de 90 años, y les vemos y van a tener hijos, pueden tener hijos, ciertamente es imposible, es ilógico, eso no puede pasar. Y el Señor por eso es que esperó tanto tiempo, para que se dieran cuenta que el milagro dependía de Él completamente. Y cuando uno ve y contempla a Dios, que dice Pablo en el capítulo 4 de Romanos, Abraham se fortaleció en fe, glorificando a Dios, o sea, solamente contemplando a Dios. Al contemplar a Dios, entonces las cosas, los problemas, la humanidad y la situación física se hace muy pequeña. ¿Por qué? Porque todo esto depende de Dios, no depende de mí. No depende de mí. Y la fe no es un poder, la fe no es una fuerza, la fe no es una capacidad, la fe no es una destreza, por así decirlo. La fe, de hecho, viene de Dios. Dios la pone en nuestro corazón y depende de nosotros mantenerla, al menos mantenerla. ¿Qué mejor que irla aumentando? ¿Y cómo voy aumentando mi fe?
¿Cómo voy fortaleciendo mi fe? Entregándome más al Señor y el Señor entonces usando más mi vida. Cuando el Señor use más mi vida, yo cada vez más y cada vez más me doy cuenta de su presencia en mi vida, de su seguridad. Él cada vez más me da testimonio a mi corazón. No necesito que nadie me reafirme que soy hijo de Dios, ni que vean mis actitudes o mis acciones para que digan verdaderamente es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque el testimonio está en mí y el testimonio está en todos los creyentes. Ahí está el testimonio y a causa del testimonio, a causa de la seguridad, a causa de la fe, entonces yo empiezo a actuar diferente. Yo soy otra persona, pues ciertamente somos otra criatura. Hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Capítulo 2 de Efesios. Entonces, como creyentes no podemos apartarnos de eh, eh, esa situación sobrenatural de la vida. Y que el Señor confirme su palabra, confirme nuestra fe, nos dé fortaleza y ciertamente confirme nuestro conocimiento de Cristo. Pero tomen en cuenta que llega el momento donde el Señor empieza a exigir nuestra fe, a demandar nuestra fe. Pasó con el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel salieron con el brazo poderoso de Dios de forma gloriosa y esto era para que lo vieran los israelitas. Las plagas y todas esas cosas que pasaron hasta que fue la muerte de los primogénitos, todo era para que los israelitas tuvieran fe. Ahora, ¿qué pasaba en la tierra prometida? O ya para entrar a la tierra prometida, Dios quería y exigía su fe, demandaba su fe. No les dijo, espérense aquí, yo voy a ir a destruir todos estos y de ahí ustedes pasan adelante. No, no, vamos, vamos todos. Pero como no tuvieron fe, como fueron incrédulos, incluso cometieron cosas espantosas. Incluso quisieron llegar a apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué, ¿no? Y a Caleb. Entonces, ¿en qué momento el Señor demanda fe? ¿Y en qué momento no? Es al principio, eso es lo más lógico. Está bien, pero ¿está creciendo mi fe? ¿Está aumentando mi fe? ¿Estoy fortaleciéndome? ¿Qué es lo que estoy buscando de Dios? ¿Qué es lo que Dios busca de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? La fe, perdón, la vida cristiana ciertamente es una vida sobrenatural, sobresaliente, resplandeciente, verdaderamente. El problema es que la gente ha dejado de tener fe. Y han dejado de tener fe hasta el punto en que si alguna vez tuvieron fe, pues se apartaron completamente del Señor. O si son hijos de Dios, pues todo esto está muy apocado. Es la palabra que usa el apóstol. O apagado, también si quieren verlo así. Se han vuelto muy incrédulos los creyentes. Y la verdad lo digo por nuestra denominación. La denominación bautista es una de las más incrédulas actualmente en cuanto al poder y la manifestación. Siempre ven en cierto sentido de escepticismo, de juicio, diferentes cosas. Y es cierto, hay manifestaciones que ciertamente están en contra de Dios, que no tienen nada que ver y por eso las explicamos. Pero hay sentido. El hecho de eh, contemplar allá falsedades, no quiere decir que todo es falsedad. El Señor se mueve en nosotros y por nosotros. Y debemos seguir orando y debemos seguir buscando los milagros y las manifestaciones de Dios y no debemos tener miedo al respecto. Y nuestra fe debe basarse en el poder de Dios, no solo en la palabra. Y lo dice el apóstol Pablo, no solo en la palabra, sino en la fe, en el poder de Dios. Entonces, qué vida tan maravillosa y tan especial, ¿no? Pero a nosotros nos da esa certeza, nos da esa seguridad. El apóstol Pablo, bueno, incluso las visiones científicas actuales sobre el apóstol Pablo es que el pobrecito estaba enfermo. De seguro tenía un tumor cerebral, y eso fue lo que hizo todo. Lo que hizo que tuviera visiones, revelaciones y todo lo demás, y que por eso supongo yo que de ahí vino toda la cuestión de la doctrina en sus cartas. Sería muy extraño, ¿no? Porque es cierto que las enfermedades pueden dar hasta visiones, incluso ciertos escuchas raras, ¿no? Pero, y son defectos y son enfermedades ciertamente serias, pero no van a dar algo tan coherente, tan perfecto, tan profundo y tan sublime como lo que escribe el apóstol Pablo. Entonces, que nuestra fe esté basada no solamente en las palabras, sino que en la experiencia y la vivencia de este hombre tan fuerte, tan entregado y tan usado por Dios.
el cual el Señor lo humilló bastante precisamente para entregarle visiones gloriosas y manifestación gloriosa para que esto fuera un testimonio a la iglesia y una cierta y verdadera, ciertísima seguridad. Entonces, la resurrección ciertamente es real, no debemos dudar al respecto. Sí, pero se está tardando, sí, el Señor lo dijo, el Señor lo dijo en sus parábolas, aparece también en las cartas apostólicas, el Señor lo dijo claramente. Entonces no debemos preocuparnos al respecto y entonces tenemos que dejar de creer. No, todo lo contrario, los apóstoles creyeron, el Señor les dijo, ya en poco vas a dejar el cuerpo, se lo dice el apóstol Pedro. Ellos creían que iban a ver al Señor. El apóstol Pablo dice, pero nosotros los que habremos quedado. El apóstol Pablo pensaba también que iba a haber la presencia y la manifestación de Dios. Ahora, ¿por qué dice los que habremos quedado? No precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados, porque habla ahí en primera persona. Muchos piensan que la revelación que él vivió, la revelación por la cual él nos está hablando sobre la resurrección, nuestra resurrección, él la vivió en primera persona. Es decir, él la vio en primera persona. Él vio su resurrección y por eso él habla en ese sentido. Ese nivel y la calidad de revelaciones que recibió el apóstol Pablo. Ahora, recuérdense, yo les dije, cuando vimos en el capítulo 11, les dije, vean los sufrimientos, vean los dolores del apóstol, vean todo lo que padeció y únanlo a lo del capítulo 12. Estas revelaciones gloriosas, maravillosas, unidas a una vida de sufrimiento y de dolor y de muchos problemas, de muchas contradicciones y conflictos. Em, ¿Qué podemos decir al respecto? ¿A Dios le agrada el dolor? ¿A Dios le agrada el sufrimiento? ¿Dios le pagaba sus visiones, las visiones al apóstol con sufrimiento, con más sufrimiento? No, no podemos hacer ninguna de todas esas conclusiones. Simplemente el gran arquitecto de nuestra vida es Dios. Y la conclusión de Dios, en el caso del apóstol Pablo, es que era necesario tanto las visiones, las revelaciones, para que pudiera expresar el evangelio como lo hizo, y era necesario su sufrimiento. El Señor no se gozaba con eso, no era feliz haciendo sufrir al apóstol Pablo, no era un sacrificio que le agradara el dolor, porque no es así, el dolor no le agrada al Señor lo que le agrada es la fidelidad, a pesar incluso de la muerte, o hasta la muerte, es una expresión que usa el Señor también en Apocalipsis, hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, al Señor lo que le agrada es la fidelidad, eso es lo que le agrada. Y aunque golpeen, aunque haya dolor, aunque quiten, aunque roben, aunque me lleven a un lugar desierto, que me saquen de mi casa, de mi lugar, de mi país, de lo que sea, sí, pero yo permanezco fiel, yo sigo fiel. Nadie va a quitarme a Cristo y mi seguridad en Él. La fidelidad es lo que a Dios le agrada. A Él no le agrada el dolor, pero en su saber o presciencia, como le llama el apóstol Pedro, en su preconocimiento, él entiende que la mejor organización de vida para el apóstol era que viviera todo esto, que viviera todas estas cosas. También yo lo comparo en determinado sentido, pues incluso se los pregunto a los hermanos. Está bien, usted quiere ver a Cristo, pero está dispuesta a pagar el precio. No digo a pagarle, no se trata de pagarle, sino pagar el precio, el costo, porque pueden venir sufrimientos, pueden venir restricciones, puede venir una imposición o un llamado. Como dije, el Señor no se manifiesta, mírenme qué bello soy, qué maravilloso soy. Él no se manifiesta así, si se me va a manifestar es porque me quiere decir algo, o me quiere imponer algo, o me quiere enviar a algún lugar, por así decirlo, ¿no? Pero no cualquiera está dispuesto a sufrir por Cristo, a padecer por Cristo. Ahora, otra cosa, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sufrir por Cristo? ¿Vale la pena mantenerse fiel? ¿Vale la pena perderlo todo, por así decirlo, perder todas las cosas, perder hasta la vida por Cristo Jesús? Aquí es donde le podemos preguntar al apóstol Pablo y la respuesta es un resonante sí. Claro que sí, vale la pena.
No porque todas las demás cosas sean malas, pecaminosas o del diablo o alguna cosa así. No, no se trata de eso. Se trata de el resplandor de Cristo, la maravilla de Cristo, la gloria celestial, el cambio de un reino al otro, por así decirlo. Hacía que valiera la pena. Ciertamente hacía que valiera la pena. Cuando nos encontremos con Cristo, según lo menciona capítulo 14 de Juan, cuando el Señor mismo venga por nosotros, nos tome a Él mismo, pues esa es su expresión, y nos lleve a donde Él está, entonces vamos a darnos cuenta, sí, valió la pena. Valió la pena padecer enfermedades, valió la pena padecer problemas, valió la pena que perdiera esto, aquello, valió la pena que dejara esto, aquello. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Valió la pena, ciertamente que valió la pena. El punto es en dónde está su mente y en dónde está su corazón, en dónde está su convicción. ¿De verdad está dejando ciertas cosas? De todas maneras, vamos a dejar las cosas de este mundo, sin importar que las cosas de este mundo se van a acabar. Tarde o temprano va a conocer la casada o el casado, van a conocer la viudez, tarde o temprano. Si no, es solamente la otra opción, que se vayan primero. Pero tarde o temprano lo va a conocer. Entonces hay que aprovechar en este tiempo. Pues no es solamente eso. Se trata de afrontar la vida, entender la vida, que siempre hay sufrimientos y voy a empezar a sufrir mejor por Cristo. Voy a luchar mejor por Cristo. Por eso dice el Señor, trabajen, no por la comida que perece. Es mejor trabajar por la comida, esa comida que a vida eterna permanece. De todas maneras tenemos que trabajar, de todas maneras vamos a dejar cosas, de todas maneras vamos a sufrir, de todas maneras habrá problemas. Pero, y puede ser, sí, que el creyente tiene mayores problemas, que el que más se consagra tiene todavía mayores problemas, mayores enfermedades, mayores dolores y mayor sufrimiento. Sí, pero ¿vale la pena? Sí, sin lugar a dudas, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena por Cristo, vale la pena por el Padre, vale la pena por el Espíritu Santo, vale la pena por el futuro, vale la pena por lo que estamos haciendo. Cuando Casiodoro de Reina tuvo que salir huyendo de España y refugiarse en alguna de esas regiones reformadas, para poder salvar su vida, para poder salvar a su familia, pues obviamente sabemos que la Inquisición y todas esas persecuciones no se quedaban solamente en la persona indicada o en el supuesto culpable, sino les encantaba hacer cosas espantosas también a la familia. Em, ¿Creen ustedes que habrá dicho valió la pena? Tal vez él no lo vio, tal vez él no entendía por qué. Se había traducido la Biblia, se había hecho algo perfecto, algo bueno, algo de mucho valor. ¿Por qué lo perseguían como peor que criminal? Pero ahora vemos la consecuencia y ahora vemos el valor. Claro, no quiero decir que Casiodoro de Reina lo haya entendido, que al traducir la palabra, el Antiguo Testamento, al traducirlo, bueno, él sufrió persecuciones, abandono, tuvo que salir huyendo de su tierra y vio que todas las generaciones de creyentes, todos los creyentes que estaríamos leyendo la palabra y dependiendo de lo que él había escrito. Ahora, no lo vio, pero lo vio en fe, lo entendió en fe y sabía que tenía razón. Y que el trabajo que estaba haciendo valdría de mucho. Que tenía que sufrir, sí, porque el diablo es así, porque estamos en medio de una guerra, porque esta es una batalla, porque el demonio es maligno, ciertamente, y porque hay muchísima gente, especialmente en el poder, que son hijos del diablo. Por lo tanto, van a hacer sufrir. Habrá persecución, habrá dolor, pero el trabajo que hacemos va a trascender, va a ser todavía mayor. El apóstol Pablo, gran parte de su vida ya como creyente la pasó en la cárcel. Y en la cárcel fue donde más trabajó. Y en la cárcel fue donde su trabajo o el trabajo que hizo llegó a tocar muchas más vidas, más allá, mucho más afuera de su propia vida. Sus cartas. Tenemos sus cartas, las que escribió en la cárcel, en su gran mayoría. Escribió en la cárcel todos esos mensajes, todas esas palabras gloriosas, todas esas palabras inspiradas. Cualquiera podría decir es un fracaso, es un criminal, es un miserable, pero el Señor en su sabiduría, en su saber, entendía que era mejor que estuviera en ese lugar y que estuviera escribiendo. ¿Por qué? Porque vendrían multitudes de generaciones de la iglesia
que dependerían de esas cartas que él escribió en ese lugar, solo, abandonado, frío, enfermo, muchas veces desvalido. El Señor en su sabiduría, convirtiendo lo malo, lo peor, lo terrible, el dolor, en una victoria gloriosa. Eso ya no se ve ahora. Eso ya no lo ven los creyentes. Ahora lo que ven los creyentes, y hablo de los círculos de eruditos y de gente muy conocedora, ¿qué es lo que ven? Ah, es que el erudito tiene tantos doctorados, tiene tanto conocimiento en idiomas, tiene esto, tiene aquello, así que es superior a lo que dijeron los apóstoles, a lo que dijeron los traductores, a lo que dijo cualquiera. Eso es lo que se ve ahora, lastimosamente, pero es una vida alejada de la manifestación gloriosa de Dios y del propósito de Dios. Cuando vemos una vida, así como la Cazadora de Reina, así como la del apóstol Pablo, una vida que están sufriendo por el Evangelio, ciertamente estos hombres están tomados por la mano de Dios, porque solamente se puede sufrir y vencer todos esos padecimientos tomados de la mano de Dios y cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. La vida de los cristianos ahora es fácil. ¿Y qué demuestran? ¿Demuestran sufrimiento? ¿Demuestran dolor? No, es más una vida un tanto de supermercado, por así decirlo. Versículo 3, si conozco a tal hombre, repite, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Entendemos el tercer cielo, el trono de Dios, donde está la gloria de Dios, y entendemos el paraíso a donde fue el Señor Jesucristo después de su muerte en la cruz, a donde también llevó al ladrón. ¿Se recuerdan? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí con el apóstol Pablo? Obviamente. Dice el apóstol, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Obviamente muchos toman en cuenta esto como las lenguas actuales y esas cosas, pero las lenguas actuales no son esa repetición y esa serie de repetición, mejor dicho, son más una serie de repeticiones que no tiene ningún sentido y que no hay ninguna traducción y que no se da ninguna revelación al respecto, que de hecho era el propósito de las lenguas dadas y expresadas por el apóstol en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cosas celestiales, espirituales, muy profundas, las cuales él o no las quiere decir o no las puede decir, pues él dice, a nadie se le es dado incluso expresar. Pero ¿por qué recibió todo esto? ¿Por qué vio todo esto? ¿Vivió todo esto? Porque de ahí venía la doctrina. Eso es lo que sí recibimos nosotros, la doctrina. La doctrina del apóstol vino del cielo, de las revelaciones del apóstol. Y ese es el propósito de la revelación. Ya lo he comentado, ¿no? Versículo 5, de tal modo, de tal hombre, perdón, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, sino en mis debilidades. La postura del apóstol Pablo. Ahora viene la cuestión que estaba comentando con respecto a los sufrimientos del apóstol Pablo. Los sufrimientos del apóstol Pablo, em, uniéndose a las revelaciones del apóstol Pablo, convertían a este en un gran instrumento de Dios, útil, perfecto y bien afinado. Recuérdense que un instrumento no se trata simplemente de ser el mejor, no se trata simplemente de que el ejecutor sepa tocar, sino que el instrumento esté bien afinado. Esa sería la idea, estar bien afinado. Y el apóstol Pablo entendía que en sus sufrimientos, y lo expresa después, en sus sufrimientos él se mantenía con la fuerza, dependiendo del poder de Dios, con vitalidad, con ánimo, y al padecer, el poder de Dios reposa en mí, decía el apóstol. Lo dice más adelante. Vamos a ver. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Al apóstol Pablo le pasó, ¿no? Con la cuestión aquella del milagro, estaba Pablo y Bernabé y se recuerdan que en medio de una predicación se sana a un paralítico y ¿qué sucede? Los empezaron a llamar dioses, uno es Mercurio, otro es Júpiter, y etcétera, etcétera. La gente empieza a idolatrar y lo hicieron, por cierto, obviamente.
empezaron a idolatrar. Es costumbre y es tradición de la iglesia de que desde los primeros siglos ya se empezaron a hacer famosas las reliquias, y esto es a causa de los martirios de los cristianos. Entonces vamos a tomar su dedo meñique y vamos a tomar tal parte de él, y entonces ya tengo la reliquia del supuesto santo, ¿no? Y entonces usar de amuleto todas estas cosas. La gente sigue sometida a su idolatría y son 2000 años todavía y no hay modo que se acabe, no hay modo que rompan su idolatría. Por eso el apóstol es muy cuidadoso. No quiero que piensen de mí más de lo que soy. Yo no soy el importante. No se trata que me obedezcan a mí, se trata que obedezcan a Cristo. La gloria la merece Cristo nada más. Yo no hice nada. A mí todo esto se me ha entregado por gracia para ustedes, para la iglesia, para las generaciones. Esa es la convicción del apóstol Pablo, y obviamente es una convicción que ya no vemos ahora. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué revelaciones? Bueno, ya hemos comentado, y aquí el apóstol Pablo solamente nos expresa ir al tercer cielo, ir al paraíso, escuchar cosas inefables que a ningún hombre le es dado escuchar. Pero en el capítulo 13 de Primera de Corintios aparecen las lenguas angelicales. El apóstol expresa las lenguas angelicales. Si va a hablar a lenguas angelicales. Ahora, eso no es cualquier cosa. Este es un hombre que sí escuchó lenguas angelicales y cánticos angelicales. Sí lo escuchó. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de cuerpos espirituales. No sabemos exactamente qué es eso, pero este es un hombre que sí vio los cuerpos espirituales. Entonces el apóstol Pablo solamente nos da detalles, nos da pistas, nos da piezas de rompecabezas que están en diferentes lugares, pero lo que tenemos que entender aquí que tenía un sentido, y el sentido es doctrinal, el sentido es la enseñanza. El Señor se lo entrega al apóstol y muchas veces utilizó la grandeza de su gloria, que la viera el apóstol, así como la cárcel del apóstol. Y todo es parte del mismo trabajo. Todo es parte del trabajo perfecto de Dios, del trabajo necesario de Dios. Y todo fue útil. Y el apóstol va a expresar esto, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, o sea, no caer en una desafinación. Yo llegar a ser un instrumento imperfecto. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Los 3 ruegos famosos del apóstol Pablo. Si era costumbre del apóstol Pablo que rogara 3 veces, pues no lo sabemos. Tal vez esa es la expresión que da a entender el apóstol. Tal vez el apóstol entendía que no se trataba de rogar y rogar y rogar, o a la tercera vez, entonces el apóstol recibió la confirmación. ¿Cuál confirmación? La del versículo 9. Y me ha dicho, y me ha dicho que, estas son palabras del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí donde tenemos que entender la vida del apóstol. Recuerden que esta carta empieza con las debilidades y los sufrimientos del apóstol Pablo. Recuerden que empieza con aquellas palabras de que Dios es el Padre de toda misericordia y de toda consolación. ¿Y esto a causa de qué? A causa de que el apóstol Pablo estaba expresando todos los sufrimientos que tuvo que vivir. Incluso dice el apóstol, perdí la esperanza de salvar mi vida. Y el Señor permite todas estas cosas precisamente porque le es útil para su trabajo, para que veamos nosotros que no es nuestro poder el que hace la obra, es el poder de Él, el poder de Él. Y el Señor muchas veces nos deja en la debilidad y nos deja en esa debilidad. Muchas veces puede ser que le pidamos al Señor, Señor, quítame esto. Y es que lo que el Señor quiere es que se lo sigamos pidiendo, que nos mantengamos cerca de Él, que nos mantengamos en esa debilidad. Por eso es que no lo quita. ¿Cuál es el aguijón de mi carne? ¿Cuál es el aguijón de su carne? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la flaqueza? ¿Cuál es la debilidad? Esa debilidad se fortalece al estar cerca de Dios, humillados, débiles, sometidos, entregados a Él y reconociendo ciertamente nuestra debilidad.
Mientras más fuerte era mientras más débil era el apóstol, más fuerte se hacía, porque el poder de Dios reposaba en él y es lo que va a expresar el apóstol. Increíbles las palabras del Señor Jesucristo y estas son las que deberíamos recordar por sobre todas las cosas. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Cuál es la gracia que hemos recibido? Todos los creyentes hemos recibido gracia. Los dones vienen por gracia, el Espíritu Santo viene por gracia, la paternidad del Padre viene por gracia, el perdón de nuestros pecados es por gracia, todo eso es la gracia de Dios. Y ciertamente, ¿cuál? Que nos mantenga todos los días, que nos dé el pan diario, que nos bendiga en todo momento, que perdone nuestras faltas, nuestras ofensas. Eso es parte de su gracia. El Señor hace cosas, multitud de cosas en nuestra vida. Siempre me sorprende cuando escucho creyentes que demandan a Dios porque no les concedió esto o no les concedió aquello. ¿No se da cuenta de la gracia de Dios? ¿No le interesa la gracia de Dios? ¿No se preocupa por la gracia de Dios? Está bien, Dios no le concedió esto, pero tome en cuenta todas las otras cosas que Dios sí le concedió. Dios no me da esto, sí, pero ¿y todo lo demás que sí le dio? Considere la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, y ahí está presente en su vida. Él no se puede olvidar de nosotros. Somos su pueblo. Le pertenecemos a Él y más que pertenecerle a Él, somos Él en este mundo. Somos su presencia, somos su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Y no se puede olvidar de nosotros. Pero ¿cuál es la idea? La idea es porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que Él está haciendo, el instrumento que está formando de nosotros, necesita la debilidad, necesita el sufrimiento, necesita ciertas fricciones, ciertos cambios. De la misma manera, bueno, es la expresión que utiliza el apóstol Pedro. Nuestra fe es probada como se prueba el oro en el fuego. Y es eso lo que constantemente está haciendo Dios. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, nosotros tal vez no lo sabemos, pero después nos vamos a dar cuenta cuando en consecuencia surja una mayor fe, una mayor seguridad, una mayor convicción, esté preparado, vienen ciertas cosas, nuevas cosas a mi vida y yo digo, ¿será que estoy preparado para eso? Y cuando me doy cuenta, sí, estoy preparado. ¿Pero por qué? Porque Dios me preparó. A través de escasez, a través de sufrimiento, a través de dolores, a través de penas, a través de problemas, a través de persecución. Dios lo sabía, Dios lo entendía, Dios lo permitió y Dios lo usó. No porque Él quiera y no porque le agrade mi dolor, sino porque lo usa. Es importante usarlo. Y lo usa para perfeccionar su poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dejar de ser lo que somos para transformarnos en lo que Dios quiere ser y más semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que seamos, más semejantes a su Hijo Jesucristo. Es por eso tan importante el himno cristológico y es lo que deberíamos a cada tanto estar repitiendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios y estando en la condición de Dios, no se sujetó, no se quedó ahí, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Es que muchas veces el Señor trabaja en nuestra humillación y no hay modo, o no queremos dejar. Así somos todos. Somos débiles, somos difíciles o duros de servicio. Es una expresión que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, duros de servicio. Es decir, no nos sometemos a Dios. Dios es el omnipotente, glorioso, excelso, pero no nos queremos someter. Es parte de la debilidad humana y del pecado humano, de la desviación y su rebelión contra Dios. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. El Señor Jesucristo fue el siervo perfecto, sometido completamente. Incluso se sujetó a sus dos padres, se sujetó a la ley. No, él es el creador de todas las cosas, no tenía por qué sujetarse, pero es en base a esa humillación, es en base a ese hacerse pequeño o vaciarse, que también es la expresión que aparece en Filipenses 2. Es en base a eso que obtuvo la victoria y nosotros vamos a obtener la victoria de la misma forma, si queremos de verdad la victoria. Por tanto, de buena gana, vienen las conclusiones del apóstol. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es lo que tenemos que ver.
Esa es la aspiración, esa es la convicción que debemos tener. Mientras yo soy débil, mientras esté sufriendo, Dios está haciendo su trabajo en mí. Yo no sé, yo no puedo entenderlo, ni puedo juzgar a Dios, ni señalar a Dios. Pero Él está haciendo su trabajo en mí, está haciendo su trabajo en mi vida. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En eso sí me voy a gloriar. En eso sí voy a sentirme dichoso, porque Dios está haciendo su trabajo en mi vida para que repose sobre mí, dice el versículo 9 al final, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto de gloriarse en sus debilidades está puesto en contra debido a lo que está hablando de sus revelaciones. En cuanto a las revelaciones, bueno, ahí está, y son gloriosas y son maravillosas, perdón, pero esas no hacen que repose el poder de Dios en mí, fueron muy importantes. De ahí viene la doctrina, pero tomen en cuenta esto. Las debilidades del apóstol eran las que hacían que el poder de Dios reposara en él, no las revelaciones, ¿no? Ahí está. Y esa es la razón de gloriarse. Entonces, no necesitamos una gran visión. El apóstol Pablo lo recibió. ¿Por qué? Porque trajo la doctrina y ese era el propósito. Por eso él es instrumento escogido. Pero a veces, Señor, dame una gran visión. Señor, quiero ver esto. Señor, muéstrame aquí. Señor, háblame allá. No. Por eso están las debilidades. Es en las debilidades en donde el poder de Dios reposa. O sea, no las debilidades, y ya lo he aclarado, no es porque Dios se goce en nuestras debilidades o en nuestro sufrimiento, sino porque a través de ellas el poder de Dios se hace más palpable, más manifiesto, nos domina más, nos sujeta más y nosotros nos entregamos, aprendemos a entregarnos cada vez más y más a Dios. De ahí sí hay razón de gloriarse. ¿Por qué? Porque mis debilidades me hacen humillarme más. Mis debilidades me hacen depender menos del mundo, depender menos de mí y depender completamente de Dios. El Señor está haciendo una obra que yo no puedo hacer. Humillarme y someterme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Yo no lo puedo hacer. Yo no decido hoy, en este instante, bueno, voy a ser tan humilde como Cristo, pero Dios lo está haciendo a través de mi vida, a través de los conflictos, problemas, situaciones y dificultades, cualquiera que sea. Y esto no quiere decir que tengamos que vivir en dificultades todo el tiempo. Salomón fue muy sabio al decir eso, ¿no? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo, para todas las cosas, hay tiempo. El Señor está haciendo su obra y por eso necesita mis debilidades. Las usa a causa de mi condición humana. Mi condición humana es la que hace que yo tenga debilidades, sufrimientos, problemas, enfermedades, dolores, persecución y todo lo demás. No solo mi debilidad humana o mi pecado humano con el cual hemos nacido, sino todos hemos nacido en esa condición y la creación misma fue sujeta a vanidad, lo dice capítulo 8 de Romanos. Entonces todo ha sido sujeto a este mal, pero Dios va a usar ese mal para que en mí y en ustedes se manifieste cada vez más y se haga cada vez más palpable el poder de Dios. Entonces no desechemos todas las cosas. Tampoco vivamos de dolor en dolor y felices por eso. No se trata de eso. Se trata de aprovechar vean, busquen, oren. ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor está cambiando en mi vida? Y tal vez no nos vamos a dar cuenta. Tal vez el Señor no lo va a decir, tal vez su espíritu no lo va a manifestar. Esto es lo que estoy haciendo. No va a pasar eso. Lo que sí va a pasar, y es en donde tengo que poner atención, es en las consecuencias. De pronto soy más humilde. De pronto ya no me enojo tanto. De pronto soy menos rebelde. De pronto empiezo a dejar este pecado. Y así, el poder de Dios reposa en mí. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso? Reposa en mí quiere decir que opera en mí, que opera en mí y que opera a través de mí, que empieza a manifestarse en mí el poder de Dios. Recuerden que somos instrumentos, el Señor ha puesto su misma presencia en nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. La esencia del Señor está en nosotros, pero se está manifestando, no puede manifestarse inmediatamente porque estoy yo, por así decirlo, y estorbo. Mi maldad,
mi resentimiento, mi pereza, mi perversidad, cualquier cosa. El Señor tiene que ir puliendo, sacando eso, dejando eso atrás y transformarme, irme transformando cada vez más y más a su Hijo. Y eso duele, eso es difícil, es complicado, pero es un proceso y es un proceso bueno, dice el apóstol Pablo y lo vimos en esta misma carta. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ese eterno y excelente peso de gloria es la presencia de Cristo, la luz de Cristo, la maravilla de Cristo en nosotros. Eso es, que está en nosotros, ya está en nosotros, pero por si quieren verlo así también, está como en bruto. La idea es que Dios es el afinador, Dios es el relojero, el joyero, el arquitecto, el que pule, el artista. Y está formando en nosotros un instrumento cada vez más perfecto, cada vez más glorioso para su gloria y honor. Lo que importa no es nuestro cuerpo, lo acabo de mencionar en este otro pasaje, aunque nuestro cuerpo, se va desgastando. Eso también lo dice el apóstol, aunque nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo se va desgastando, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El cuerpo se va desgastando, se va arruinando y terminará muriendo y de todas maneras va a pasar. El punto es, ¿está usando eso para la gloria de Dios? ¿O llegará a ser digno? Porque esa es la convicción bíblica, la convicción apostólica, que su muerte, la muerte de ellos, era una corona de gloria, en realidad, con la cual exaltarían a Cristo Jesús. No era una muerte cualquiera. ¿Con qué muerte iba a glorificar a Cristo? Esa es la expresión apostólica. Que lleguemos a ser así, bueno, de eso se trata nuestra vida cristiana. Ver la gloria de Dios, ver las manifestaciones de Dios, pero al mismo tiempo ver, hay pruebas, hay dificultades, hay un precio a pagar, hay un precio. Hay un costo. La vida cristiana no se trata de buscar dinero, conseguir dinero y vivirla bien. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de adquirir el carácter de Cristo y someterse completamente a tal grado que nosotros humanamente desaparecemos. Casi totalmente. Pero más bien nos convertimos en Cristo Jesús y eso es algo glorioso. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Lo acabamos de ver en el capítulo 11. En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa no es am, se me fue la palabra, se me escapó la palabra. Y nada más una seguidilla de palabras que den fortaleza. No es nada más eso. Viene a causa de una convicción. Y es así como nosotros debemos de algunas certezas y descubrimientos y comprensión. Entonces viene la convicción. Así es como debemos ser nosotros y es así como debemos tratar nuestra fe y las convicciones que tenemos y las seguridades que tenemos en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Que no tener simplemente una seguidilla de palabras porque sí, comprenderlas, hay que estudiarlas, hay que conocerlas. No hay que tener tengo la palabra, eh, pero no me sale. Bueno, em, es una serie de costumbres y formas que casi vienen a parecerse un tanto a los conjuros, porque los conjuros obviamente son vacíos, no significan nada, pero hay quienes toman esto en cuanto a la Biblia, ¿no? Hay que ser fuerte, no diga esto porque entonces le va a venir, no diga aquello en contra porque entonces le va a venir, no se trata de eso, no es una forma de amuleto nuestras palabras. Nuestras palabras es bueno tener convicción, pero la convicción viene de una comprensión, de una instrucción, incluso de una revelación, pero obviamente revelación bíblica. Es ahí donde nos tenemos que centrar, revelación bíblica. El apóstol estaba sufriendo
Y en algún momento él oró por esto del aguijón en su carne. Él oró. Y entonces vino la revelación directa del Señor y entonces él toma conclusiones. Entonces, obviamente no digo que nosotros vamos a recibir igual las revelaciones, pero si vamos a recibir la palabra de Dios que está aquí escrita y la tenemos en nuestras manos. Y es de en base a eso, es a causa de eso que nosotros debemos tomar nuestras expresiones de fe. Nuestra convicción tiene que estar basada en la doctrina. No porque se oye bonito, no porque el canto es alegre, no porque tal o cual dice que si yo no digo esto, entonces no me vendrá bendición. Eso es ya entrar a espiritismo, amuletos y situaciones de poder afuera de Dios. La idea de Dios es tener convicción. Y la convicción que tomó el apóstol Pablo, vean, a causa del aguijón en la carne. El aguijón en la carne era para que no estuviera demasiado o llegase a ser muy soberbio. Se pensara más de sí mismo. Esa era la idea del aguijón en la carne, pero en realidad el apóstol lo utiliza más como una instrucción, como una fuente de convicción. Él tomó una convicción muy poderosa. Cuando yo soy débil, cuando tengo sufrimientos, cuando estoy en problemas, es cuando el poder de Dios está más latente, más fuerte, más vivo en mí y más poderoso. No porque a Dios le agrade más, sino porque cuando yo soy más débil es como que estoy más escondido y entonces el Señor se manifiesta más en mi vida. Básicamente esa es la idea del apóstol Pablo. Viene una convicción a causa de la misma palabra. Y ese es literalmente el estudio bíblico. El estudio bíblico es tomar convicción de la misma revelación bíblica y convertirlo en una convicción personal. Lo que pensó y concluyó David, lo que concluyó Moisés, lo que concluyó Abraham, ¿cuáles fueron las conclusiones de todos estos grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios? ¿Qué es lo que nos dicen sus palabras, sus ejemplos? Entonces yo voy a tomar esa misma convicción. Nada más ver el ejemplo de José, esa su seguridad, su pureza, su limpieza, su certeza. ¿Cuál fue la consecuencia de él? La consecuencia de él fue que Dios mismo le levantó de una forma sobrenatural. Ahí está. Ahí está la clave. ¿Cómo el Señor me va a levantar a mí de forma sobrenatural? Pues bueno, muchas veces vendrán sufrimientos, pero yo tengo que mantenerme fiel. Muchas veces vendrán peligros a mi vida, incluso de muerte. Y en el caso de José, incluso eran los hermanos quienes lo querían matar. Pero él permaneció fiel, permaneció constante, permaneció firme. Y permaneció firme, perdón, a la visión que Dios le había dado, a la convicción y seguridad que Dios le había dado. Entonces, yo voy a tomar ese ejemplo y lo voy a convertir en una convicción en mi vida. Convicción. Hay muchos casos ahora y ustedes lo pueden ver. Mucha gente que no conoce a Cristo y dicen, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué? Eso no aparece en la Biblia en sí. Formalmente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero eso, me cubro con la sangre de Cristo y es más un amuleto, una forma de decirlo. Y diferentes expresiones que son convicción, no son convicción, simplemente son una forma de amuleto que se utiliza, porque supuestamente es espiritual y ahí está el poder de Dios. El poder de Dios no reside en eso, el poder de Dios reside en un creyente sujeto y sometido, muchas veces por debilidades, sufrimientos, dolores y problemas, pero sometido a Cristo completamente. Y mientras más se someta, más reposará sobre él el poder de Dios y el Espíritu de Dios. Es la expresión que utiliza también el apóstol Pedro. Tal vez por causa de ustedes el Evangelio y la verdad serán insultados. O ustedes serán insultados por causa del Evangelio. Ustedes serán perseguidos por causa del Evangelio. Y ellos, por supuesto, quienes les persiguen van a blasfemar el Evangelio, no porque ustedes son malos, sino porque están persiguiendo el Evangelio. Pero dice el apóstol Pedro, pero sobre ustedes va a reposar el Espíritu Santo. Y esa es la idea de que ahí va a estar a gusto el Espíritu Santo. Ahí va a estar bien el Espíritu Santo. Esa es la idea. Entonces, es una vida muy particular. Ciertamente el apóstol Pablo fue un ser y es un ser, pues está en la presencia de Dios. Un verdadero instrumento preparado, apartado por Dios.
Y muy interesante que estemos viendo esto, conclusiones sobre su vida, ya habiendo revisado Gálatas, Romanos y Primera y Segunda de Corintios. Es muy importante, pues estamos viendo la gran masa, por así decirlo, de su doctrina y de todas sus revelaciones que él ha recibido. Pero toda esa vida y toda esa revelación también tuvo un precio. Consideren eso, recuerden eso. Y valoremos todos. Ese gran precio no es cualquier cosa, no es de despreciarse, no es de dejarse a la ligera, como que fuera nada. Al apóstol le costó mucho y aquellos que siguieron las enseñanzas, aquellos que tenían guardados esos fragmentos, esas cartas, muchas veces esas cartas, tenerlas en sus manos les costó la vida y la vida de sus familias. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Siempre valdrá la pena, porque Cristo lo vale todo. Y vale la pena sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el poder del Señor, la manifestación del Señor y la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras vidas. Acuérdense, ¿por qué recalco esto? Porque vivimos un cristianismo en el cual el glorioso, el dichoso es aquel que está ahí en lo alto con su traje especial y ese es el ungido, el supremo, el importante. Y ese es un evangelio que ya está trastornado. De hecho, ya muchos de ellos son más una secta que otra cosa. Y debería ya clasificarse como una secta, pues su desviación es bastante grave. Pero el verdadero evangelio, en el verdadero evangelio, cada creyente se le ofrece la oportunidad, no solamente de salvación, y sí, allí está la salvación desde el principio, sino la oportunidad de asemejarse, de ser semejante, de parecerse cada vez más a Cristo, de honrarle más y de llegar a alturas superiores, maravillosas, dependiendo de la humillación y de la sujeción que tenga a Dios, especialmente en sus debilidades, dolores y sufrimientos. Diría yo, aquel que quiere servir más a Dios, aquel que quiere honrar más a Dios, prepárese para sufrir más. Prepárese para tener más problemas. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Es vital. Hay que hacerlo. Lo hizo Cristo y sí, valió la pena. Porque nuestras almas dependen del sufrimiento directo, espantoso de Cristo. Pero valió la pena. De la misma manera, tenemos que armarnos de las mismas convicciones. ¿Vale la pena? Padecer, dejar, olvidar, apartarse. ¿Vale la pena? Sí, sí, vale la pena. Vale la pena. Y el Señor hará que valga la pena porque su poder va a reposar en nosotros, su vida va a reposar en nosotros, su presencia estará en nosotros, Él sentirá gozo. Qué expresión tan maravillosa del capítulo 14 de Juan, cuando dice, aquel que me ama, mi Padre le amará. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, que Dios esté feliz de vivir, de hacer su morada en nuestras vidas, de vivir y manifestarse a través de nosotros. Y esto solo seguirá a más, a más, a más. Por eso le llama el apóstol esa expresión tan interesante, tan valiosa y cómo se graba en la mente, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.